Pandemonium, nomás porque estamos empezando, Pandemonium significa muchas cosas. Puede ser todo, puede ser cada uno, puede ser todos y cada uno. Pandemonium. Vocablo proveniente del griego pan, todo. Y daimonion, espíritu. Es decir, todos los espíritus. Pandemonium es un ejercicio de reflexión comunitaria acerca de los procesos sociales y cómo han sido modificados por la pandemia de COVID-19 que vivimos y nuestras perspectivas hacia este futuro próximo incierto conocido como la nueva normalidad. Pandemonium. Pero también otra de sus acepciones puede ser un debate que se da cuando se juntan a discutir ángeles y demonios. Buenas noches, esto es el Pandemonium del viernes 25 de noviembre del 2022, ya casi a punto de terminar, todavía no, pero ya casi terminando el año. Pues hoy estamos transmitiendo desde San Cristóbal como siempre y pues tratando de entender lo que pasa en las calles de San Cristóbal con la seguridad, con la sociedad, hacia dónde se está moviendo la sociedad sancristobalense en cuanto a su seguridad y en cuanto a sus diferentes temas, ¿no? Que tienen un poco en angustia a la gente aquí. Entonces, pues tenemos esta serie de programas ahora para ir como rascándole y tratar de entender dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Como siempre en el Pandemonium. Entonces, bueno, voy a darle la palabra a Miguel para que presente a nuestro invitado, no sin antes agradecer a Kinoki Media por el apoyo en la transmisión de este programa y a todas y todos ustedes por ver y por acompañarnos y por hacernos sus preguntas, aunque sea a posteriori, que también trataremos que nuestro invitado las responda a posteriori. Pues adelante, Miguel. Pues bienvenidos. Ya comenzó el Pandemonium y como bien dice Leo, pues el día de hoy abordamos por tercera ocasión, ¿sí? El tema de la violencia y la normalización de la violencia en la vida cotidiana del ciudadano, del individuo, del colectivo y de la comunidad, ¿no? En San Cristóbal de las Casas y más allá. Entonces, el programa de hoy pues se transmite en diferido, pero sin que esto vaya en menoscabo de sus comentarios, de la participación. Platíquenos desde dónde se conectan, échenos un like, suscríbanse a la página de Kinoki Media, ¿sí? En YouTube, diagonal, arroba Kinoki, creo que es la página, o si no, ahorita ponemos en la barra del chat. Y bueno, platicábamos hace 2 semanas con Martín López, cuando hicimos el brinco del Aquamonium a la actividad social y de reclamo para estos problemas del agua, y hicimos ahí el brinco hacia la reflexión de qué podemos hacer, ¿no? Los ciudadanos cuando estamos ante una crisis, ante una contingencia, ¿no? Hablamos durante 2 años de la contingencia sanitaria de la pandemia, estábamos platicando acerca de las crisis del agua, ¿sí? Y ahora decíamos de qué forma nosotros enfrentamos estas circunstancias, ¿sí? Que nos afectan a todos de una u otra forma, ¿sí? Y lo mismo la violencia como sociedad, cómo lo estamos enfrentando, qué hacemos, volteamos para otro lado, decimos que no pasa nada, aprendemos de los procesos de lucha, de otros colectivos, nos quedamos viendo de lejos porque no nos toca, y nosotros ya votamos y es responsabilidad de quienes administran esta onda. Entonces, coincide con
tristemente, una triste coincidencia, ¿no? Con este programa que teníamos programado, valga la redundancia, para hoy, pues un evento que pone de relieve esta situación de la violencia en nuestra comunidad en San Cristóbal de las Casas. Y antes de presentar a nuestro invitado especial, me voy a permitir 2 minutitos para leer un comunicado, ¿sí?, que firman varios colectivos y asociaciones. Entonces, es un pronunciamiento conjunto en el que el encabezado dice: condenamos y repudiamos el asesinato de Joshua, de 15 años, y exigimos al Estado medidas que protejan la vida e integridad de niñas, niños y adolescentes en San Cristóbal de las Casas. El día de ayer, jueves 24 de noviembre, fue localizado sin vida el adolescente Joshua Hugo Gómez González, de 15 años de edad, en la colonia Pozo de Jacob, ubicada al norte de esta ciudad. De acuerdo al testimonio de sus familiares, transmitido por diversos medios de prensa local, el miércoles 23, el joven salió de clases del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, el CECIT, plantel 20, en el turno vespertino, y desde entonces perdieron comunicación con él. Después de buscarlo toda la noche, el día de ayer encontraron su cuerpo en un lote baldío, presentaba heridas por arma blanca y huellas de tortura. Hasta el momento no hay ninguna persona detenida. Este homicidio no es un caso aislado. De acuerdo al registro de la organización Medel Chojobal, desde septiembre de 2021 suman con 5 homicidios contra niñas, niños y adolescentes, víctimas directas de hechos criminales en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, todos de origen indígena. En septiembre de 2021, una niña de 7 años murió a causa de una bala perdida que entró a su habitación mientras dormía en la colonia San Antonio del Monte. Un mes más tarde, un adolescente de 17 años fue asesinado en el periférico, cerca del mercado de la zona norte. En este 2022, el 26 de febrero, un adolescente de 16 años de edad fue asesinado con arma de fuego cerca de su domicilio en la colonia Emiliano Zapata. Y recientemente, el 2 de octubre, otra adolescente de 17 años fue asesinada con arma de fuego cerca de su domicilio en el barrio Ojo de Agua. Las organizaciones, colectivos y grupos académicos abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación ante el escalamiento de la violencia, la presencia de grupos criminales y la proliferación de armas de fuego en el Estado y el municipio, que ponen en riesgo la vida e integridad de niñas, niños y adolescentes. Hacemos un llamado a todas las autoridades de los 3 niveles de gobierno, en especial a los titulares del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, Rutilio Escandón Cadenas y Mariano Díaz Ochoa, quienes también presiden los sistemas de protección integral de niñas, niños y adolescentes, los CIPINA, en el ámbito federal, estatal y municipal. Los emplazamos a implementar medidas efectivas que garanticen la supervivencia y desarrollo de la niñez y las juventudes, y generen de forma sostenible condiciones para el acceso y disfrute pleno de sus derechos. Asimismo, condenamos y repudiamos el asesinato de Joshua y nos sumamos a la exigencia de justicia a través de una investigación imparcial e inmediata cuyo resultado asegure que este hecho no quede impune. Por último, invitamos a la sociedad sancristobalense a no criminalizar a las niñas, niños y jóvenes víctimas principales de la violencia, la desigualdad y la discriminación. Atentamente, y bueno, viene la lista de asociaciones encabezada por Medel Chojobal, Redias, ¿sí? Está la iniciativa Whitaker para la Paz y el Desarrollo, está el Colegio de Pediatría de San Cristóbal de las Casas, José Felipe Flores, y está el Cuerpo Académico de Infancia y Juventud en Contextos de Diversidad de la UNACH, y también está, un instante, aquí representado, el grupo de académicas y académicos del Grupo de Estudios de Género de ECOSUR. Y entonces, bueno, ante este evento, ¿no?, que se presenta en estos días, Gerardo, bienvenido, gracias por tu tiempo, por tu generosidad. En este primer momento te pedimos, por favor, que te presentes a ti mismo, tan breve, tan extenso, con tantos títulos nobiliarios quieras compartir con la audiencia, y nos platiques tu punto de vista sobre el proceso de la violencia, cómo reaccionamos, ¿sí?, ante ella en San Cristóbal de las Casas, y si la estamos normalizando o no. Entonces, bienvenido, el micrófono es tuyo, Gerardo. Muchas gracias, les agradezco a Leo por hacer el contacto, y a ti y a Abel, ¿no? Por su invitación, me parece muy interesante, sobre todo por el tema, ¿no? Sí necesitamos hablarlo, ¿no? Y hablarlo desde muchos puntos de vista, ¿no?
porque lo es, tiene una dimensión que nos rebasa, pero también tiene una dimensión en la que tenemos que preguntar qué estamos haciendo como individuos y como familia, y como comunidad y como municipio y como país. Bueno, pues yo soy Gerardo González, estoy próximo a cumplir 40 años ahora en enero, de optar por llegar a Chiapas, hacerme chiapaneco prácticamente en vida, ¿no? Por opción, por proyecto, por muchas cosas, ¿no? La historia, etcétera, ¿no? Y por lo que significaba hace 40 años llegar a esta entidad como médico, hacer mi servicio social, y eso me abría el espacio para ya quedarme en Chiapas, saliendo de la Ciudad de México, precisamente por esa opción, ¿no? Por el trabajo que antes había hecho y en Chiapas me ofrecía mi profesión de entrarle, digamos, a mucha de la problemática, porque una cosa que hay que decir en términos de mi presentación es que la violencia, digamos, del Estado, la violencia de una parte de la sociedad, como el racismo, entre otras cosas, pues se vivía en las fincas, se vivía en las regiones, digamos, de la llamada periferia, y en ese sentido mi preparación como médico pues me llevó a otros campos, ¿no? Particularmente lo que hoy ya también está en crisis, porque cada ciclo hay una crisis de los conceptos, de las ideas y de las teorías, en donde el llamado desarrollo rural jugaba un papel muy importante. Y eso me llevó a estudiar el posgrado, maestría y doctorado. Por opción ya no quise titularme el doctorado en desarrollo rural. Y durante los últimos 22 años prácticamente, por algo así como una lotería en cierto sentido, entré a trabajar al Colegio de la Frontera Sur, ¿no? Donde por fortuna en los últimos casi 15 años me han dado la oportunidad, las circunstancias de acrecentar mi acompañamiento a procesos educativos, a procesos de investigación. Ya pues pienso yo, ¿no? A esta etapa ya de mi vida, pienso que estoy en una etapa de mi vida que digo que lo que me toca ahora es escuchar, acompañar y colaborar, ¿no? Que esa es una parte, le decía yo a un colega de la UNACH, que a mí como médico el Ecosur me paga un sueldo que me permite hacer muchas cosas, a veces no tanta como uno quisiera, pero una manera de devolverle a la sociedad lo que yo pude aprender, y en el lugar donde colaboro es ahora devolverla desde el punto de vista de la salud, ¿no? Así me defino, ¿no? Como un acompañante, un colaborar y sobre todo tratar de ser un buen escucha para los diversos procesos que estamos viviendo. Bueno, decía yo que la pregunta, y me sumo al dolor, al coraje, a preguntarme a mí mismo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo precisamente en estos momentos en donde la violencia parecía que estaba afuera? Incluso la veíamos en el norte, luego en el centro, en lugares de los territorios del país, pero cuando ya hace algunos años, y no precisamente pocos, porque a veces desgraciadamente nuestra memoria es corta, y a mí como me gustan los ciclos largos desde la historia porque me ayudan a entender cosas, pues el 94, digamos, si ponemos una fecha, pues sin duda sacó la violencia a lugares que no esperábamos, ¿no? Sin pensar en la legitimidad, ¿no? Digo, la legitimidad, claro que existía, fue un movimiento que se preparó muchos años, no solamente para hacer públicas las demandas que de por sí se conocían, sino que había otro modo ante la no escucha. Y ese es un elemento muy importante de cómo las cosas se van acumulando durante mucho tiempo. Yo recuerdo que por ahí, por el 92 debió haber sido, ahorita se me fue la fecha exacta, los problemas de San Juan Chamula en términos de expulsiones estaban en su más alto, y un día la hormiga se fundó más o menos después del 85. Se funda antes, obviamente, pero ya cuando se empieza a poblar, más o menos a partir del 85, y recuerdo que ante el crecimiento de lo que significaba el movimiento de expulsados, deciden ejercer de alguna manera una especie de justicia, y toman alguna de las autoridades tradicionales y se la llevan a la hormiga. La respuesta de lo que llamaríamos el cacicazgo Chamula fue entrar desde arriba de la hormiga y bajar peinando el cerro, ¿sí? Maltratando, golpeando, tirando balas, ¿no? Eso fue un hecho de violencia
que ya la gente en San Cristóbal decía, caray, pues como que aquí hay problemas, ¿no? Nunca, como sociedad, fue autocrítica de que también mucha de esta violencia que aparentemente se generaba de manera estructural, de manera incluso física, producto del racismo, de la exclusión, de la misma desigualdad, estaba adquiriendo ya otras formas, ¿verdad? Es decir, ya no era una respuesta contra el cacique, sino que se trasladaba, el dominio se trasladaba, digamos, al campo de la ciudad, pero se traía todo el bagaje cultural, político, social, de conflicto de las comunidades. Para no hacer muy larga esto que estoy diciendo, hay otro hecho que creo que le llamaron la noche que lloró San Juan, si no mal recuerdo, cuando en el ya ahora ya es famoso el crucero de San Juan, donde está la gasolinera, todavía no había gasolinera, pero sí crucero, y entonces se enfrentan lo que ya después conoceríamos como las alas de Dios contra el Cacicazgo Chamula, una balacera que yo recuerdo que duró más de 2 horas, de alto calibre, y que generó obviamente muertos y heridos. Ese me parece que también es un punto que hay que poner atención por lo que significó en términos del armamento que se utilizó y cómo se estaba llevando a cabo. Digamos, el zapatismo se levanta en armas, pero se levanta, digamos, desde una ética política, ¿no? Diciendo, asumimos las leyes del conflicto, ¿verdad? Vamos a respetar a los heridos, ahí la sociedad juega un papel muy importante en términos, digamos, de apoyo humanitario, de tratar de lograr espacios donde se pudiera haber negociación, pero ya los conflictos empiezan a escalar, empiezan a aparecer actores relevantes, ¿no? De organizaciones que empiezan a escalar la violencia y se empiezan a armar, ¿no? Eso es muy importante comentarlo, ¿no? Muchas organizaciones, si no es que todas, si no siguiendo el ejemplo zapatista, siguiendo otros ejemplos, terminan armándose, ¿verdad? Pero aquí la pregunta más importante, creo yo, de todo este proceso, ¿cuándo es que la violencia metafóricamente entra al centro de la ciudad, ¿no? Y va a entrar justamente con la llegada de carteles, ¿no? Pero hay que recordar que Chiapas, o al menos yo desde que llegué, a mí lo que me tocó ver en las regiones donde yo pude conocer y trabajar de alguna manera, es de que aquí se cultivaba marihuana, ¿no? Era la época donde la producción, digamos, hasta tenía, entre comillas, un sentido social, ¿no? Porque la venta de drogas, pues, se trasladaba a un beneficio más o menos comunitario y pues todos sabían y todos dejaban pasar que también es una cultura que tiende a normalizar, ¿no? Hay muchas cosas que decir, pero aquí lo importante es cuando los carteles, en particularmente uno de los más violentos que ha existido en el país y que ha dejado secuela, el cartel de los Zetas, pues llega a Chiapas, porque de acuerdo a mi experiencia, yo voy a hablar aquí de manera muy empírica, creo que el cartel de Sinaloa, lo que hoy es el cartel de Sinaloa, sigue la lógica de lo que ha sido la historia de los carteles en el país, ¿no? La Federación con el jefe de jefes, el Señor de los Cielos. Recuerdo que en la selva se tiraban paquetes que decían algunos, pues son agroquímicos, ¿no? Pero pues no, ¿no? Entonces ya se practicaba una especie de narcotráfico hormiga, ¿no? Ustedes lo pueden contactar con los decenas de detenidas y detenidos durante parte de los 80, pero ya después a partir de los 90, ¿no? De alguna manera incluso el zapatismo surge a casi paralelo, también cuando el narcotráfico ya tenía una presencia bastante importante en la región, sobre todo en nuestra famosa, dice hoy Daniel Villafuerte, le llama la frontera bisagra, ¿no? Pero antes era más que bisagra, era y es una frontera porosa, ¿no? En donde prácticamente pues, pasa todo, ¿no? Y de todo. Entonces ese proceso, digamos, se escalaba, se escalaba, etcétera, etcétera, e incluso los mismos narcos se enfrentaban entre ellos mismos. Digamos, decir que por aquí pasó el Señor de los Cielos, el Chapo Guzmán, suena hasta anecdótico, ¿verdad? Pero esa era la capacidad de movilización, porque junto con las drogas siempre van las armas, y después fueron la trata de personas, es decir, algo que era relativamente local, que digamos establecía ciertos lazos de comunicación y de poder, pues fue creciendo, y lo que se había traído de esta ruralización a San Cristóbal,
pues no pusimos atención a que los niños pues también crecen y los niños necesitan estudiar, necesitan empleo y necesitan unas cosas. Hay que recordar un hecho que también a mí me parece muy importante, la toma a partir de un problema de querer quitar pornografía y qué sé yo en el Telemans, y la respuesta fue, que en ese momento así era, ¿no? Llamar a estos jovencitos, ¿no? Que llegaban como tipo de choque, se fueron sobre una tienda, el Piticó, si no mal recuerdo, las que están cerca del mercado, Electro, queman el Piticó y se desata una especie de violencia que para mí ese es el anuncio de que ya había que poner atención, porque las causas de tipo estructural y sistémico que hacían que una ciudad crece sobre la periferia con sus problemas de la periferia, pues evidentemente empiezan a rebasar lo que en aquel entonces la entidad ya manejaba de otra diferente, a no tocar a EZ, pero tocar a otros, no resolver de fondo este tipo de problemas que fueron creciendo. Hay mucho que decir realmente en términos históricos y en términos de cómo se constituyen actores, procesos, etc. Lo que viene después es un cambio, y ahí terminaría esta primera etapa, porque creo que ustedes seguramente viven aquí, a veces no se necesita, como diría alguien, no necesita ser experto, solamente ojos de observación, abrir los ojos y ver lo que se está mirando, ¿no? Pero yo creo que hay dos fenómenos importantes en San Cristóbal, ¿no? El fenómeno, curiosamente, de la famosa autopista, de un lugar turístico que de repente empieza a crear, que no está mal, ¿no? Digo, antros, bares, qué sé yo, pues es la diversión y estaba padre para los todavía jóvenes de aquel entonces en las que yo me incluía, porque uno podía salir con los amigos, etcétera, ¿no? Pero la carretera, esta autopista, pues trajo también lo que es la problemática que hoy vivimos, que es justamente la adicción, ¿no? Ahí yo también estoy colaborando desde hace años con grupos de AA, ¿no? Estos grupos de autoayuda, es donde uno escucha testimonios y va uno ligando, ¿no? La edad, el consumo, etcétera. Y otro fenómeno que fue, una vez que iba con un compañero por el Panteón, en este bulevar que está en la gasolinera, me dice, porque yo sinceramente no la conocía más que en foto, ¿ya viste cuánta amapola hay? No, no la he visto. Pues mira, la amapola crecía, ¿no? Y aquí hay una cuestión muy interesante, porque toda sociedad, todo colectivo aprende, desaprende y a veces mal aprende. Pero, ¿qué aprendieron en estos años? Sobre todo, no solo, pero particularmente este grupo alteño, Tzotzil, que no solamente está en San Juan, sino en varios municipios, que de por sí ya se había extendido el narcotráfico en lo que es me fue ahorita el nombre, por Rayón y toda esta parte, ¿no? Rincón Chamula, ¿no? Y Pueblo Nuevo, Solistahuacán, que ahí es clave, ¿no? Empiezan ellos mismos a cultivar la amapola, y al cultivar la amapola saben que es muy fácil extraer la goma, que no es tan complicada, que necesitan prácticamente fuego, olla y los aditamentos para la cocina, ¿no? Prácticamente eso, o sea, y lo puedes transportar de manera muy sencilla, no necesitas un superlaboratorio, ¿no? Simplemente tener eso. Y entonces se dieron cuenta que con la pornografía, que con ventas ilegales, podían hacer muchas cosas, desde producir porno indígena, música de narcocorridos, producir sus poesías. Hay una cosa gravísima que pasó y que luego no ponemos, te digo, atención, cuando hay una especie de linchamiento en Chamula de 3 jóvenes acusados de robo, ¿no? Ahora se sabe que no era el robo, sino que había algo más, pero en fin, lo graban y lo empiezan a vender en San Cristóbal, ¿no? Entonces uno se acercaba y dice, ¿por qué tanta gente viendo eso, no? No, pues es la filmación del linchamiento. Eso escaló a filmaciones de porno producido en los pequeños casas, hoteles que hay en la zona del Cerrillo, ¿no? Y que creó, es una cultura. Entonces, quiero juntar todo esto porque hay un debate interesante sobre la zona norte, ¿no? Entonces, la zona norte se construyó bajo este esquema de ruralizar, digamos, ¿no? La llegada a la ciudad, hoy ya no está tan ruralizado, hoy ya tiene otro fenómeno, pero lo interesante es que la zona norte se construyó
con este comunitarismo, que hoy está muy cuestionado, por cierto, pero este comunitarismo que permitió muy rápidamente el crecimiento de colonias organizadas, pero también con muchos intereses. Y esos intereses, uno de ellos era la venta de armas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, en ese momento, de hecho, yo vivía en la zona norte en esa época. Yo vivía en el fraccionamiento Santo Domingo, y por cuestiones de mi trabajo previo, tuve vigilancia del Estado por amenazas que había tenido mi familia, yo mismo, de muerte, y me tocó todo un fenómeno, porque además yo conocía mucho de los líderes de aquel entonces. Antes del 94 yo ya había tenido, digamos, participación, o tengo participación política, y eso pues me permitía, digamos, conocer cómo se desarrollaban ciertas cosas solamente con la observación, a veces el acompañamiento a reuniones, etcétera, pero con eso yo veías, ¿no? Cómo había escalado el tema de los armados, ¿no? Entonces, la violencia sí es muy compleja, pero desgraciadamente tiene una parte de las raíces que yo comento y que ha ido escalando, y que tiene para mí varias hipótesis que es importante verlas en ese sentido, porque de lo contrario, si queremos actuar, y si necesitamos actuar, necesitamos ser muy precisos, porque nos corresponde, hay una responsabilidad de la academia, de la llamada sociedad civil, de los medios de comunicación, del análisis, que nos permita, sí, necesitamos conocer, pero sobre todo actuar, no permitirnos más mujeres asesinadas, niñas, niños. Ahora sí que quien sea, esto ya no es, ya llegamos a un límite, ¿no? Y ese límite es justamente que ya no podemos seguirnos permitiendo este tipo de violencia que ya llegó mucho de la periferia, ya está en el centro, ¿no? Gracias, Gerardo. Pues Miguel, Abraham, sus preguntas, viéntense. Bueno, sí, entiendo muy bien esta parte, ¿no? De que tenemos que conocer, ¿no? Bien la historia y el contexto, ¿no? Cómo se fue dando esto. A mí, y hay varias perspectivas, ¿no? O sea, como dices, yo estoy de este lado, yo estoy observando ahora, yo estoy acompañando, ¿no? Y yo voy a hablar por mí, por ejemplo, ¿no? Yo en este momento, y los tres que estamos aquí, ¿no? Pues fungimos ahorita todavía como padres de menores de edad, ¿no? O bueno, de Leo, más o menos. Entonces dices, bueno, o sea, ¿cuál puede ser, o sea, sabiendo todo esto de dónde viene? A mí me quita mucho la parte de la acción, ¿no? O sea, de qué cosa se puede llevar a cabo como ciudadano, ¿no? ¿Sí? O como colectivo, ¿no? Para trabajar en esto de la violencia, ¿no? Y vuelvo a la pregunta que te hacía hace rato, o sea, parte de esto es el normalizarlo, ¿no? Puede ser a veces un mecanismo de defensa, ¿no? O sea, yo puedo decir, bueno, sí, pero este es un problema que no es exclusivo de aquí, ¿no? O es algo que ya se viene dando en todo el país, ¿no? Y en los dos programas anteriores, reflexionábamos y nos decía de manera, pues, muy, muy cierta Leonardo, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita estamos viendo algo que viene pasando desde hace varios quinquenios, ¿no? O sea, que viene del norte hacia el sur y ahorita ya nos está tocando, ¿no? Lo que les tocó en Monterrey hace 10 años, ¿no? A nivel de calle, ¿no? No sé. Pero yo no sé ni cómo dimensionarlo. Yo puedo pensar, bueno, sí, aquí en el comunicado que acabamos de leer, ¿no? Que dice que desde 2021, ¿no? Menciona 5 casos así muy ilustrativos, que no los únicos seguramente, ¿no? De violencias que acaban en fatalidad de menores de edad, ¿no? Y entonces, para ustedes que están en la academia, ¿no? Y que observan estos procesos, ¿qué tan mal está el asunto, ¿no? O sea, yo puedo decir, bueno, sí, 5 muertos aquí en 2 años y si me voy al Estado de México, ¿no? Si me voy a Ciudad Neza y si me voy a dónde, ¿no? Pues a lo mejor eso pasa en un fin de semana, ¿no? O hasta más, ¿no? No sé primero, o sea, si existe un indicador
fiable, decir, a ver, ¿cuántos asesinatos per cápita, no? O sea, porque podemos decir, hay tantos asesinatos en San Cristóbal de las Casas, y a lo mejor sí resuena mucho, ¿no? Somos una ciudad, un municipio, una comunidad más pequeña, ¿no? Y entonces a lo mejor resuena mucho, pero en el tamaño de las cosas existe la forma de medirlo así, de qué tan significativo es. Y la otra es decir, si lo estamos normalizando o no, y si normalizarlo, si ponerle pretextos, el decir, bueno, es que no es exclusivo, o así estamos todos, es contribuir a la violencia, sirve de algo, es un mecanismo de defensa, debemos de dejar de pasarla por alto. ¿Cómo ves estos dos puntos, no? O sea, sí, ¿dónde estamos situados estadísticamente y la normalización? Sí, no, pues, no hay una respuesta, para mí, que lo hace que también debemos, no hay una respuesta simple, ¿no? De decir, sí, lo hemos normalizado porque sucede todos los días, ¿no? Lo hemos normalizado y normalmente normalizamos cuando ante un hecho, paulatinamente, no necesita ser diario o a cada hora, sino, yo recuerdo, por ejemplo, asesinaron es anónimo esto mejor, pero a una esposa de X persona que venía de una familia, digamos, de las conocidas en San Cristóbal, coletas, como se autodefine, y que estaba envuelta en robo de vehículos y obviamente en comercializar droga, ¿no? Y desaparece y aparecen partes de su cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? Queda en el ámbito de estas familias que prefieren no hablarlo porque pues, es la sociedad en donde los pecados mortales pues, quedan en casa, ¿no? En el ámbito privado, como se dice siempre. Está bien, ahí queda, pero esto finalmente en el pueblo se difunde porque finalmente somos, aunque luego no les gusta que digamos que es un pueblo, bueno, es una ciudad pequeña, ¿no? El otro, recuerden, un activista, a su hermano también lo desaparecen, ¿no? Y queda así como, ¿no? Bueno, es que estaba en actividades ilícitas, o porque era activista, o porque era el hermano de activista, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí queda entonces, en la última etapa, lo que estamos viendo, porque te digo, no nos fijamos que, por ejemplo, en Comitán aparecían cuerpos de mujeres, y curiosamente a las orillas de la carretera, con este tipo de violencia que ya es como ciertamente característica. Bueno, pues es Comitán, ¿no? Es Chiapas, pues bueno, pero en el norte se están matando más, entonces, bueno, entonces el problema está allá, ¿sí? Entonces, eso que parece que no nos toca, y lo vivimos, nos quejamos, porque cuando nos tocan, entonces sí, nos quedamos sin agua, ahí sí reaccionamos, pero mientras tenemos agua, no hay bronca, pues tenemos el agua, ¿cuál es el problema? Ese es uno de los efectos de la normalización, que mientras no nos toca, ¿verdad? Es que no está pasando, ¿no? Yo decía, con Hugo Robles, por ejemplo, decía, yo recuerdo que yo nací en una vecindad, ¿no? Y se oía, ahí viene la policía, ¿no? Y se veía que era injusto, toda la vecindad salía a proteger a lo que creíamos que era injusto, había como un sentido comunitario, un auxilio, ¿no? Le están quitando la cartera a alguien en la calle, pues salíamos a la calle, ¿no? Ahora no, ahora oye uno a alguien auxilio o qué sé yo, y uno se retrae o se mete a su domicilio, porque en el fondo, y este es un elemento para mí, digamos, sí teórico, lo que la delincuencia y todo este fenómeno de la violencia, lo que ha ganado es el llamado espacio público. En el espacio público de la calle jugábamos, establecíamos redes, noviazgos, matrimonios, intereses, pero el espacio público era de nosotros, ¿sí? Nos podíamos poner de acuerdo no solamente para la pachanga, también para limpiarla, para hacer cosas que nos servían a la comunidad. Pero si se dan cuenta, tiene años que ese espacio público, ¿no? Yo todavía tuve la oportunidad que mis hijas tuvieran un tiempo de juego en las calles de San Cristóbal, ¿no? Con patines, con bicicleta, y no había problema, ¿no? Había ya más carros, pero no había problema. Pero hoy, mi nieto, yo no lo dejo solo. O si ando con un niño, no me desaparto de él. ¿Por qué? Porque ese espacio público, ese espacio donde deberíamos de estar creando tantísimas cosas, ya no lo quitaron. Delincuentes, la clase política, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, necesitamos recuperar el espacio público,
pero recuperarlo, hay que recordar que la autonomía significa la ley la hacemos nosotros mismos, autos, yo mismo, nomos, la regla o la norma o la ley. Es decir, necesitamos recuperar desde ese punto de vista autonómico, porque ese espacio de creación, lo que hoy nos están quitando, no, o sea, muchísimas personas que están bajo la idea de que solamente su interés es el que importa, ¿sí? Y eso permitiría, entre otras cosas, porque para mí no hay una fórmula, es el que haya unas sinfín de respuestas. Es como en un tiempo la marcha, claro que jugaba un papel muy importante. De hecho, la protesta en sí mismo jugaba un papel muy importante. Por ejemplo, lo jugó en el 85, ahorita que recuerdo lo del temblor. Lo jugó en el 88 a la creación del Frente Democrático. El espacio público como protesta tuvo mucho funcionamiento, tuvo mucho, pero a ver, y no es criticar, es decir, grupos de mujeres que están, y tienen razón, de que si lo quieren quemar todo, que lo quemen, pero ¿cuál es la imagen en ese sentido que nos estamos llevando? ¿No? ¿Sí? Es decir, que si estamos hablando de procesos, por decirlo, de paz, esa paz sí tiene que tener una, sin dejar de considerar este tipo de violencias que realmente existen, pero que quieren generar un rompimiento de lo que está justamente el sentido, y es muy complejo, pero ese es el sentido de la violencia, está en la lógica de esta reproducción del mismo capital, porque lo hace con violencia. Las instituciones, el Estado, Weber, el Estado es el que ejerce legítimamente la violencia, las instituciones del Estado ejercen legítimamente, todos ejercemos violencia al final de cuentas. ¿Qué hacemos? ¿Qué paradigma construimos justamente sin menoscabo, obviamente, de la razón que sin duda tienen las mujeres para estar más queridas? Es decir, no tiene un termómetro. No puede, seríamos, o la familia que tiene un niño que le asesinan de esa, ¿qué termómetro le vas a poner? ¿Qué escala le vas a poner? Ninguna. La mujer Yesenia Zamudio, cuando sabiamente decía, aquí no me vengan a decir si la marcha, si la negociación, no. A mí me mataron a mi hija, ¿no? Y yo si quiero romper, rompo. ¿Quién puede decir algo ante eso? Pues, era claro, y es claro. Entonces, ¿cómo establecemos ese puente entre esa, digamos, violencia legítima de estos actores ante una violencia que para nada es legítima, que es barbarie, prácticamente barbarie, ¿no? ¿Sí? Porque ahorita podríamos victimizar al niño. ¿Qué? ¿Con quién? ¿Cómo? No. Aquí hay un hecho de asesinatos de mujeres, hay hechos de violencia en la casa, hay hechos de violaciones, hay tantas cosas, ¿sí? Que hoy en día, hasta hablar de estos temas, hasta resulta, híjole, ¿no? Puede ser hasta una falta de respeto. Y puse un tema muy delicado, que es el de las mujeres, en el día más terrible que podemos vivir, ¿no? Sí, y que para mí tienen razón, yo no les cuestiono las razones, pero al tocarme lo de la violencia, ¿cómo hacemos, no? Es decir, la paz no violenta a Gandhi, cruzarme de esta flor de loto y tratar de que por la meditación o la oración venga un poder superior y diga, ¿ya? No. Creo que ahí está una parte. Por eso la pregunta es ruda porque las respuestas también pueden ser muy rudas, ¿no? Bien, entonces, muchas gracias, Leo, Abraham. Gracias, Gerardo, por esta introducción. Fue bien interesante, ¿no? Porque luego todavía hay personas que dicen, pero ¿por qué llegó la violencia? ¿No estábamos tan tranquilos hace unos años? No, pues yo me acuerdo cuando la doctora Mercedes nos daba clase, nos platicaba todo el rosario de violencias que las mujeres desde Nantes vivían en los poblados, en las rancherías, en las fincas. Decía, doctora, ¿en serio ocurre eso? Dice, claro que sí. Entonces ahí nos platicaba clase tras clase estos casos, ¿no? Y claro, ya la violencia va caminando, se va institucionalizando, ¿no? Creo que hasta es parte del Estado, ¿no? Porque en algún sentido, al momento en que privatizan lo público, ¿no? Desde que empiezan a construir
avenidas en San Cristóbal las evitan que pase el público, ¿no? Les ponen restaurantes y hacen el gran bar del estado, ¿no? Porque San Cristóbal es el gran bar del estado, que vienen a reventarse. Pues es acompañado por alcohol, por droga, por sexo servicio, etcétera, ¿no? Y esto ya pone de noche, es algo de noche y de día y de madrugada, ¿no? Porque estos lugares nunca cierran, mi capital nunca cierra, ¿no? Entonces son espacios que aunque tú ves cerrados siguen estando abiertos y hay intereses que lo protegen. El Estado se ha vuelto este espacio que protege a la violencia y que a veces lo promueve, ¿no? Porque la violencia ya entró a las primarias, a las secundarias, a las prepas, a los centros de investigación. Y las violencias se viven en los salones de clase, ¿no? Los profesores somos expertos violentadores, somos esos violentadores a veces muy vulgares, pero a veces muy finos, de esos que violentamos sin dejar huella porque conocemos de derechos humanos, de género, y entonces creamos situaciones límite, extremas, ¿no? No sé si Massa sepa que en la medicina también, en los hospitales, en los hay violencia, ¿no? O Leonardo en los temas de cultura, ¿no? Seguramente pasan los que pasan por estos esquemas de violencia, ¿no? Y así tenemos institucionalizado pues muchos espacios donde la violencia está, claro, las casas, ¿no? La familia, este núcleo sagrado que la iglesia postula como un espacio, ¿no? Pues también hay una violencia, la pandemia lo vimos, lo analizamos durante 2 años, cómo las violencias que experimentaban las infancias eran terribles por parte de estos padres y madres frustradas, desempleadas, enfermas, etc. Ese es el escenario, ya llegó, ya está aquí, se ve, se experimenta. Y Gerardo, te quiero hacer una pregunta que a lo mejor no tiene una respuesta clara, pero ¿dónde empezamos a tejer nuevo, no? En efecto, el feminismo, dicen los que saben, yo no sé mucho, que el feminismo de estas luchas que todavía enalboran estas esperanzas de cambio, ¿no? Rompiendo, por supuesto, se puede volver a reconstruir. Y es que, ¿cómo no romper cuando, como tú mencionas, la gente está dolida, ¿cómo es posible que te duela más un vidrio que una violación, que un feminicidio? ¿No? O sea, cuando comparas esos fenómenos, rompamos el capital, rompamos, ahora que pasé por Tuxtla, las ventanas de las distribuidoras de automóviles están todas rotas, ¿no? Entonces los empleados sí les duele mucho que las mujeres rompan, pero también entienden que pues, es una forma de protesta, y se van contra el capital, se van contra estas grandes familias, Farrera y etcétera, que han acumulado capital durante años en el Estado. Se van contra ellas, ¿no? No se van contra las casas de la gente común y corriente como nosotros. Te pregunto, Gerardo, tú que tienes un pie en la academia, otro en el acompañamiento en la sociedad, otro, no sé si en las ONGs, ¿dónde podemos ir tejiendo juntos nuevos caminos, nuevos bordados, nuevas formas de entrelazar pues, relaciones no violentas, ¿no? Yo diría no patriarcales, ¿no? Relaciones, pues, estamos 4 machines aquí, 4 hombres ya maduros, arriba de los 60. ¿Cómo construimos desde nuestras realidades formas diferentes de no chingar a los demás? Porque si no chingamos a los demás, quizá hay una esperanza también de no violentarte con una pistola señalándote, ¿no? O no enterrándote un puñal, o no traficando packs, que eso es lo más leve, ¿no? Debe haber cosas más fuertes que a lo mejor no nos atrevemos a decir, pero que existen. ¿Y sabes por qué te lo digo, Gerardo? Porque hace poco nos reunimos unos académicos, veamos los grandes problemas de la academia, y yo dije, oigan, ¿y qué cuando van de trabajo de campo no hay droga, no hay violencias? Y sí como que, ay, no, sí también. O sea, le damos la espalda, ¿eh? No queremos ver eso, queremos ver la plantita, pero no queremos ver que estamos en un contexto ultraviolento. ¿Qué opinas, Gerardo? ¿Cómo empezamos? Pues mira, lo ideal es quedarme un poco callado y decirte, pues sí, tienes razón, ¿no? Pero pues, creo que necesitamos compromisos, ¿no? Porque
insisto, empieza, creo que el feminismo, y ahí es, digo, han luchado tantos años por transformar simplemente esta relación tan antigua, más antigua que incluso que el capital, y que creo que ahí hay que poner mucha atención, ¿no? Este seminario que tú mismo fuiste parte de la coordinación, ¿no? De esto que solapamos, nosotros mismos nos solapamos entre hombres, ¿no? Para empezar ahí ya debe haber un cambio, ¿no? Yo ahora estoy muy convencido, porque así lo veo, de que nos gusta echar culpas, ¿no? En los grupos de autoayuda ese lenguaje existe en otro sentido, sino más bien en el de la responsabilidad. Al contrario de los médicos, y ahí Miguel seguramente coincidirá conmigo, nosotros pues vemos al enfermo, ¿no? No tanto a la enfermedad, ¿no? Vemos el paciente en su contexto, ¿no? Incluso decimos, ¿no? Nosotros pues no tratamos en sí mismo más que lo que viene a consecuencia de, ¿no? Y en el caso de los de autoayuda dicen, no, pues hay que ver a la enfermedad porque no es el de la adicción al que hay que odiar, ese hay que darle todo el amor, ¿no? Y dejarlo, desapegarse, ¿no? Y ahora que he estado en estos años comprendiendo más esto de los grupos de autoayuda, pues me parece fantástico que veamos a la enfermedad que tiene la sociedad. La sociedad está enferma, muy enferma. Yo creo que sobre todo la sociedad mexicana tiene cáncer, ¿no? Y lo pongo en esta anécdota que me pasó no hace mucho, ¿no? Iba hacia el mercado, yo vivo cerca del mercado de la zona norte, y caminando veo un joven que sale de su, supongo, vivienda, y la mamá, supongo, ¿no? Le decía, y ya no quiero que te metas en problemas, no quiero que te metan a la cárcel, deja de distribuir esas drogas. ¡Wow!, ¿no? Para mí fue una joya, ¿no? Ver cómo decía, puta, si Obrador estuviera aquí, les diría al mundo que ahí está su hipótesis de que regañando a los delincuentes, pues se acaba el problema, ¿no? Es sintomático de que el problema lo tenemos en la familia, y además creo yo a diferencia del presidente que piensa que en la familia ahí se pueden resolver y es el espacio ideal donde no había broncas, pues yo creo que ahí tenemos serios problemas, porque ya no es la familia de papá, mamá, hijos, ahí están abuelos, la generación de la propia violencia, ¿no? Yo le decía a compañeros de la zona, pues si ustedes saben quiénes son los motonetos, pues hay que contenerlos, digo, pues aquí todo el mundo se conoce, ¿no? Somos casi primos hermanos, ¿no? Entonces podríamos hacer un nivel de contención, ¿no? Para a estos chicos, ¿no? Ver de qué manera, ¿no? Que ahora están divididos, ¿no? Pero cuando era un grupo, yo les decía, pues ahí podemos intervenir y ver de qué manera los fregados. De hecho, dejé en el tintero una contribución, ¿no? De que tenía el título, los motonetos nos hacen los mandados, ¿no? Qué bueno que no lo saqué, porque ¿cuál mandados, no? Porque su nivel de violencia fue de ser un grupo, digamos, casi de choque, pero grupo de choque, a ser sicarios, pues es otra cosa, distribuidores de droga, entre otras cosas, ¿no? Y entonces ahí está el nivel, ahí está, cuando digo cáncer es también, ¿no? Si lo agarramos en la primera etapa, pues es posible hacer mucho, pero si lo agarramos en metástasis, híjole, ya está canijo, ¿no? Y yo creo que ahorita el cáncer es metastásico, ¿no? Porque, fíjate, San Cristóbal es, desde mi observación, es la segunda ciudad que más narcomenudeo tiene. Después de Cancún sería la segunda. ¿Por qué? Y ahí está la respuesta. Aquí no cierran los bares ni nada. Pero tú dices, pues está en los bares la distribución de las drogas, ¿no? También está en los hostales, ¿no? Tuve un estudiante que la metieron al bote, sino porque fueron al hostal a tomar a los que estaban distribuyendo las drogas, ¿no? Y ya no solamente están los hostales, estaba en las plazas, ¿no? Sobre todo Caridad, ¿no? La gente te lo dice, o sea, nada más constaten, ¿no? En el mercado Tielemas y en el Merposur, ahí está la droga, tú vas, la pides, ¿no? La compras y vámonos, ¿no? Y la venden actores, digamos, empresarios locales, ¿no? O sea, ¿sí? Es decir, yo le puse el otro día, le puse Ciudad del Pecado, ¿no? Porque esa serie a mí me encanta, ¿no? Porque tiene cosas muy interesantes justamente de la violencia, ¿no?
una violencia sin fin, pero una violencia con fin también. Ese es bien interesante, ¿no? Entonces, San Cristóbal se ha convertido en eso, en una ciudad del pecado donde justamente ahí hay actores y actrices en lo individual, actores en lo colectivo, que están pensando en lo otro, ¿no? Es decir, bueno, sí, así está nuestra situación, pero ¿qué hacemos? Y muchos nos hemos dado a pensar en ese paso de que qué hacemos, ¿no? Estamos hablando de San Cristóbal, pero también no debemos de cometer el error de pensar que solamente San Cristóbal, ¿no? Yo me fui a Chicomucelo. Lo de Chicomucelo está, ¿no? Y está escalando, ¿no? Porque ya es una organización social, Maíz, así se llama la organización, es una organización social, y además la gente que se asume, lo lideran sicarios, ¿no? Del cartel más violento que hay en este país, que es Jalisco Nueva Generación. Pueden amenazar y van a reactivar, ahorita en este momento el plan es reactivar la minería, ¿sí? Entonces, sí, o sea, están, el cáncer que es invasivo, están invadiendo muchas de las esferas en donde si no actuamos ahorita, y ahí voy de varias maneras, ¿no? Creo que no hay una. Una es, tenemos que hablar de esto, pero con mucha precaución y seguridad, ¿sí? Hay gente que, por obvias razones, lo he platicado con los periodistas ellos mismos, pues que lo hablemos, ¿no? Pero que lo hablemos de una manera también que les permita a ellos y a quienes hablamos, ¿no? De que haya cuidados, ¿no? Eso es muy importante. Segundo, tenemos un trabajo, así como yo creo que la academia tiene una responsabilidad, porque sí, yo sí creo que la educación es respuesta, pero desgraciadamente educar no es de un día para otro, ¿no? Tiene todo un proceso, ¿sí? Un proceso largo, y que efectivamente en la educación haya un proceso de descolonizar, ¿no? De casi de desconstruir. Si no hay una educación que desconstruya, para mí no hay educación, ¿no? Hay mucha información y aquí vemos mucha gente muy informada, si tú quieres, pero educado es muy difícil verlos, ¿no? Entonces necesitamos educación, entendiéndola en ese sentido, en un sentido creador, ¿no? De que la educación sirve para transformar, no para acumular. Puedes beneficiarte, eso no, pero acumular es otro rollo. Y un tercero, que es, necesitamos resignificar el sentido que tiene hoy en día la familia en lo comunitario, ¿no? En la familia efectivamente están muchos de los problemas, ¿no? Te digo, ¿no? Decíamos que el abuelito era ¿no? Pues resulta que el abuelito es el violador, o el tío, el primo, el hermano, el sobrino, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces, eso es, otra vez vuelvo a lo mismo del espacio, ¿no? Ese espacio privado de la familia hay que romperlo. Necesitamos romperlo. La iglesia se va a asustar, los de la ultraderecha se van a asustar, pero si ya realmente queremos hacer cambios significativos, ¿no? Porque esto no es del día, no es porque intervienen los colectivos de paz, de derechos humanos, educativos, y se acabó, no, pues es un trabajo que a lo mejor ni vamos a ver, ¿no? Porque es efectivamente, hay que derrumbar a las instituciones que están creando esta violencia. Y es el Estado, es el mismo sistema capitalista, es la familia, es la iglesia, son el sistema educativo. Bien, porque acompañé un estudio de bullying, ¿no? Cuando estábamos buscando dónde hacíamos el estudio de bullying, me dicen un colega, un amigo de la zona norte, pues fíjate que aquí lo pueden hacer porque aquí hay una chica que le pagan para madrearse a todo mundo, ¿no? Una chica sí, le pagan y sí, se agarra a todos los que le dicen, ella los pone en orden. Pero por eso que ustedes preguntan, ¿no? Normalizamos casi todo como algo, pues le pega, qué chido, mira qué interesante, ¿no? Vemos las películas en el Facebook de los chicos golpeándose y todo eso, y esa normalización, ¿cómo la acabamos? Necesitamos acabar justamente esa normalización, porque la violencia nos está haciendo daño. Yo me he preguntado, ¿no? Cada que pasa esto de un niño, ¿no? Yo primero pienso en mi familia, tengo que pensar, y me asusta y me pongo, digo, si me matan una hija así, ¿qué voy a hacer? Si me desaparecen una hija así, ¿qué voy a hacer? O alguien de mi familia, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a estar? ¿Qué me toca hacer? ¿Romper todo? ¿Perdonar? ¿Denunciar? ¿Enojarme? Y después, pues ya, ni modo, pues ya pasó el tiempo, entonces ya me resigné. No.
Creo que justamente esos son los esquemas que necesitamos romper. Y para romperlo, todos nos necesitamos, todos. Aquí no hay quien no. Yo creo que un poco la reflexión que hacía Leo cuando lo del foro convocado por Serapaz y el Fraiba, si entendía, ya era un poco lo que decía, que hay como muchos intentos, ¿no? Y todos importan, no es que uno sea mejor o otra sea, no, todos importan, todo lo que contribuya a que no se deteriore más la ciudad, la entidad y como te digo, todo en donde vivimos, creo que ahí es donde tenemos que apuntar este programa, ¿no? Lo que escribimos, lo que hacemos, porque el cáncer está en una fase, pues si no terminal, muy cerca, ¿no? Y después, cuando recuerden lo de Ciudad Juárez, ¿no? Lo de Ciudad Juárez lo vimos como algo, bueno, pues sí, están matando mujeres, hay muchas cruces, pero cuando eso ya se fue diseminando, ahora Guanajuato, Tamaulipas, Guerrero, ahora lo tenemos en la región, y no parece, yo le decía a una periodista, que todavía no estamos viendo lo peor, y se lo dije hace 3 meses, creo, si no mal recuerdo, ¿no? Y ojalá no, ojalá quiero equivocarme, que no todavía falta lo peor por venir, ¿no? Ojalá, y deseo de verdad equivocarme de que falte lo peor, ¿no? Leo. Gracias. Vamos, tú puedes. Es que vi que abrió su micrófono Miguel y entonces ya dije, no, pues va a decir algo, ¿no? Respeto a los mayores. Oye, Gerardo, es que son un montón, ya abriste un montón de puertitas, ¿no? De ventanitas por donde nos podemos ir. Y está bien interesante, pero hay dos cosas. Este comunicado que leyó Miguel al principio me dejó pensando en este proceso, o sea, un poco pensando en esto que podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer? O sea, hace mucho, no hace tanto, pero sí hace mucho que no se juntaban tantas organizaciones a firmar, ¿no? Tan disímbolas, o sea, por lo general los de un mismo club, ¿no? O sea, sí firmaban como 26, pero todas eran de la misma banderita o de la otra banderita y así. Pero ahora sí es bastante plural, más o menos plural el grupo que firma, pero lo veía y decía, sí, pero ¿qué tanto fuerza política tienen? ¿Qué tanto influencia tienen en donde se están decidiendo este tipo de acciones, donde se están decidiendo hacia dónde se va a mover la violencia? No hay tanta interlocución, me parece, como había en las organizaciones no gubernamentales en los 90, ¿no? Que sí parecía que eran las que marcaban la línea y que me imagino, ya me dirás, pero que sí estaban pensándose a sí mismos como que estaban siendo parte del cambio y la transformación y que el mundo iba a ser mejor gracias a lo que estaban haciendo y planteando y diciendo, ¿no? Y en cambio ahora ya se ve así como de, vamos a acuerparnos y agruparnos a ver cómo hacemos también desde aquí una línea de defensa, ¿no? O sea, más allá de decir, vamos a resolverlo así, porque no hay muchas, ¿no? O sea, no se ve muy claro, o sea, decir, el Estado tiene que actuar, es así igual de difuso, ¿no? O sea, es decir, que haya policías en cada esquina, pues a nadie nos va a gustar, ¿no? O que los académicos den soluciones, pues a nadie nos va a gustar tampoco, ¿no? Pensaba hace rato también cuando Abraham hablaba de este encuentro que hicieron en una escuela de filosofía en la ciudad sobre la desaparición, así en términos filosóficos. Invitaron a familiares de desaparecidos y empezaron a hablar de Hegel y de no sé qué y de Feuerbach y pues toda la gente que llegó así de familiares de desaparecidos estaban diciendo esto qué, esta mamada qué, y entonces esa disociación que existe, ¿no? Entre las respuestas que se están esperando de la academia y lo que la academia quiere decir en ese momento, ¿no? O sea, que son dos. Pero entonces, mi pregunta, que no tenía nada que ver con las dos cosas que acabo de decir, era más,
en términos de esta aproximación a la comprensión del fenómeno, porque de pronto me parece que le estamos haciendo igual que como sucede en la cosa de la guerra contra el narco, donde a nivel mundial, donde los narcos son los colombianos o los mexicanos o los, ¿no? Y son estos que están en el campo sembrando amapola y son los que están en el campo transportando avionetas, pero no son los consumidores gringos, ¿no? O los consumidores europeos que pues se la pasan chido, ¿no? Entonces, por lo general la prensa señala así de esos que venden coches robados y es un doncito con 4 coches que tiene un Suru y yo no sé qué, pero nunca se mueve el ojo de Saurón de la prensa a que acaba de aparecer un casino, ¿no? O que aparecieron 6 hoteles de super lujo así de la nada, o sea, en terrenos baldíos, surgieron hoteles, construyeron edificios para hacer hoteles en zonas que no son turísticas de la ciudad, y ahí están, ¿no? Y no, eso es normal y natural de los empresarios buenos, ¿no? Y no tienen nada que ver con lavado de dinero, ni tienen nada que ver con negocios oscuros, porque pues son empresarios de la construcción y son empresarios. Y entonces, esas cosas también a mí me preocupan en la parte del señalamiento, de la línea, ¿no? Es decir, ellos, ¿no? Ellos otros son los que están haciendo, son los que están armados, son los que están traficando, son los que están... Y los de acá, pues somos buenos, o sea, somos buenas personas y no consumimos para poder terminar un artículo en 24 horas, ¿no? Y no violentamos a nuestro alrededor porque estrenamos un coche cada año, o porque ponemos bardas gigantes alrededor de nuestra casa, o porque simplemente no le damos trabajo, ¿no? O sea, cuando eres pequeño empresario o una ONG o una institución, convocas a un puesto de trabajo y lo que decides es contratar a alguien que venga de Guanajuato o alguien que venga de Monterrey, que sí sepa cómo se hacen las cosas. Y entonces, en términos laborales, no hay formación y no hay espacios para los jóvenes locales, ¿no? O sea, siempre están optando por otras, y entonces, si no hay dónde, ¿no? Si no hay dónde estudiar, si no hay dónde chambear, luego vamos y lo señalamos de que se están dedicando a chambas que no son las que a nosotros nos gustan, ¿no? O sea, como esas líneas de separación que siempre son como, y me parece chistoso que sea una especie de réplica de cómo se aborda el asunto de las drogas a nivel mundial, ¿no? O sea, los narcos son los otros, ¿no? Y está interesante. Bueno, ¿cómo lo ves esa parte? No, creo que justamente es lo que en algún momento decía, ¿no? Es decir, pensamos como que el racismo ya no existiera porque ahora los chicos trabajan en los cines o en los bares o en los restaurantes o en las motos llevando alimentos, qué sé yo, ¿no? Y pues no, o sea, el racismo es eso, el racismo crudo es eso, porque mira, el narcotráfico tiene etapas también, y ahí, ahorita la etapa que escaló muy grande y por eso lo hace poderoso es cuando se asoció a la clase política. Pero antes de pasar a la clase política, pasó por empresarios, es decir, por capitalistas, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues los primeros lavadores de dinero no eran los 4 surus del periférico norte, ¿no? Sino fueron hoteles, ¿sí? Entonces eso a veces también nos olvidamos, ¿no? El narco es fuerte en el país porque la política, y no importa el color del partido, ¿no? Lo que importa es el espacio de poder. Y desgraciadamente también muchas organizaciones sociales hicieron lo mismo, ¿no? Así como hicieron los narcos, nosotros vamos a hacer lo mismo. Tienes Chamula, pues Chamula ustedes saben que individualizó prácticamente el presupuesto, ¿no? Es decir, o le entrega a cierto grupo, o le entrega a ciertas mujeres, o a tal, ¿no? Y las obras están comprometidas de acuerdo al poder que tiene el paraje o la comunidad, ¿no? Ese modelo de gobierno prácticamente existe en la zona indígena, ¿no? ¿Sí?
y ahí se metieron, ¿no? El caso de, por ejemplo, de Amatán, donde una organización social, ¿sí? También era parte del presupuesto que le tocaba, y como empezaron a discutir, en estas discusiones matan uno de los dirigentes históricos, ¿no? De una, porque están tan divididas, de una de las Mocres. Lo mismo pasó en Comitán, ha pasado en Chicomucelo, y en San Cristóbal algo parecido, ¿no? Porque ahí hay organizaciones sociales que están detrás no solamente de quién asume el poder político, sino de las relaciones de ese poder político. El poder político está encarnizado, diría, desde el punto de vista teológico, en una persona, ¿verdad? Pero en realidad no es una persona, que sucede un poco con el que tenemos ahorita, ¿no? Si tú dices que es el presidente municipal el que desgobierna, pues ojalá, porque pues sí, lo tumbamos y resolvemos, pero no es cierto. Detrás hay una serie de intereses asociados a gente que ya sea que está en la diputación local o incluso la federal o en las regidurías, qué sé yo, ¿no? Entonces ahí hay que poner mucha atención, porque aunque parece complejo, hay una situación. Tú te refieres a actores muy interesantes de la sociedad civil de antes. Pues antes, pues yo fui ONGero antes del 94, ¿no? Entonces, y habíamos pocas ONGs, obviamente nuestro campo de intervención y el tipo de lucha que se hacía, pues nos puso como muy conocidos, ¿no? Digamos, hoy el FRAIBA es muy conocido, pero la ONG donde yo estuve creo que era la más reconocida en esa época, por el tipo de trabajo que hacíamos, ¿no? Porque había ese campo. Y además era otro tipo de ONGs, ¿no? Es decir, éramos más militantes, menos activistas y más militantes. Hoy creo que hay más activismo que militancia. No es que uno sea mejor, cada quien vive sus tiempos y se ajusta obviamente esos tiempos. Entonces, muy interesante, porque efectivamente lo mismo pensé cuando veo yo el comunicado en la mañana y veo porque mi estudio ha sido muchos años en sociedad civil, ¿no? Y particularmente organizaciones de la sociedad civil. Entonces, digamos, siempre, aunque ya no ahorita es lo que realmente estudio, no dejo de seguir digamos, el fenómeno, ¿no? Y es muy interesante en Chiapas porque hoy en día uno diría, pues ya no debe haber tantas porque no hay financiamiento, el mismo Estado ya prácticamente lo limitó, pero sin embargo no, se expresa de diversas maneras y se expresa siempre, y eso hay que decir, ese tipo de, digamos, de sociedad civil es más coyuntural, ¿no? Va a depender de ciertas cosas, pero si después consiguen empleo en otro lado, se van, porque a diferencia de antes no dependíamos tanto de eso. Hoy sí. Hoy tú, si una ONG no te da seguridad social, es muy difícil que te quedes en una ONG, y si no, la demandas. En nuestro tiempo no. O sea, eran otro tipo de situaciones. Entonces, creo que eso es muy importante. Entonces, pero ese ejemplo que tú pusiste es el tipo de sociedad que hoy hemos construido, que incluso creo que Andrés Manuel no lo quiere entender, y que sería interesante que lo entendiera. La sociedad es compleja y es diversa, ¿sí? Ni hay un pensamiento único, ni tiene una estrategia único, y antes, digamos, para concretizarlo, como que había una ideología que nos juntaba, ¿no? Y esa ideología hoy no es convocante, aunque no se ha desechado, no es tan convocante como lo fue hasta el 94, que era convocante, ¿no? Incluso así te definías, ¿no? O eres o no eres, ¿no? Podías tener ahí tu desviación maoísta, qué sé yo, pero digamos, el núcleo duro, digamos, era marxista, ¿no? Ahora no, puede haber marxistas, pero hoy, por ejemplo, quien no es de colonial o pensamiento crítico, pues no está en la historia, ¿no? O sea, casi hoy, si no eres desde esa corriente, pues ya te amolaste, ¿no? Entonces, creo que eso hay que entenderlo como contexto histórico. Ahora, tú debates de manera interesante. Esto es muy interesante que ojalá lo escucháramos, porque no podemos hacer campos, y eso es un error terrible que hacen algunas, no todas, algunas de estas organizaciones, como el campo de los puros y de los impuros. Así yo lo veo, ¿no? Porque cometes de lo mismo que criticas, estás cometiendo. Tengo una anécdota de que acompaño un observatorio que hizo una serie de denuncias, no me voy a meter al fenómeno, pero una de estas organizaciones históricas, por su relación que tiene con otro tipo de organizaciones y la división que hay, la acusa de ser violenta y quieren que le quiten la casa, ¿no? A quien es dueño, ¿no?
Y tú dirías, híjole, pero pues si es una de derechos humanos, democrática, con una trayectoria, pues bueno, así sucede. Bien. Pero aquí hay uno, desgraciadamente digo, porque decir oportunidad, que las muertes es una oportunidad, es una falta de respeto. Pero hablando de ese terreno, digamos, teórico-metodológico, ¿no? Nosotros decimos que cuando hay el conflicto siempre te da oportunidades. Así es la teoría, así dice. Conflicto no es ni bueno ni malo, sino simplemente es un espacio de oportunidad, justamente, si lo vemos desde el punto galtuniano, por decir, ¿no? Aquí espero poder hablar de esa, ¿no? Pues más o menos te dice que es un momento como para meterte y justamente construir la paz. Si hacemos caso al modelo galtuniano, ¿verdad? Creo que no se aplica en el contexto que vivimos, pero algunos elementos de ese modelo galtuniano es posible establecerlos, ¿sí? Entonces, ahí es donde justamente este tipo de intermediarios, en este caso ONGs, juegan un papel muy importante, pero no son la solución. La bronca es cuando estas organizaciones piensan que son la solución, porque están sustituyendo a quien debe ser responsable justamente de la decisión de asumir el conflicto o el problema de fondo. Y en este sentido, de manera genérica, es la sociedad. Ahí sí, es genérico, pero es la sociedad. Si realmente, lo que decía Miguel al principio, es muy importante, no podemos dejarlo de lado. Esta es una situación que no involucra al niño, al joven, no involucra a la niña que la bala perdida, no, nos involucra a todos, ¿sí? Pero el proceso de la normalización es tan terrible que nos quita el dolor. Normalizar es quitar el dolor, el de no sentir tuyo lo que debería ser nuestro, ¿verdad? Porque está afectando a gente de nuestra comunidad, aunque yo vivo en el norte y viva en el sur, o al revés, yo vivo en el sur, porque nos está afectando, ¿sí? Este trauma que vivieron los chicos cuando lo de la balacera nos afectó a todos, no a los niños que estaban en el colegio o en la tienda o en el mercado o en las viviendas, ¿no? No, afectó a la ciudad porque rebasó un ámbito. Las balaceras y te digo, históricamente ha habido momentos de enfrentamiento durísimos, muy duros en San Cristóbal. Ese no es el problema. El problema es cuando a esa situación que nos afecta, ya no nos afecta. Ahí está la normalización, ¿sí? Y a eso es lo que hay que quitar. Porque si decimos, si a él le hacen algo, como decían los zapatistas, si a alguien le dan, nos dan a todos, ¿no? Es que no se normalizara esa violencia política, ¿sí? No lograron, nos siguen pegando, digamos, terriblemente, pero el sentido, no de la frase, sino el sentido político, es que no nos acostumbremos a esa normalización. Y ahí está justamente el papel de qué puede, la pregunta entonces, la respuesta sería entonces sí, hay una situación compleja, diversa, que nos rebasa, pero ¿qué puedo hacer? A lo mejor yo puedo hacer que en la escuela o en mi ONG, en este campo que yo tengo, ¿cómo lo está haciendo el otro que medio desconfío de él, pero a lo mejor voy a ser receptivo y sí me puede dar una línea, porque yo en esa línea no me meto, o ideológicamente incluso, pues no comparto, pero ¿qué tal si sí tiene la razón? ¿Qué tal si sí? ¿No? O lo mismo, lo vemos en la academia, ¿no? Yo pienso así, pero cuando ese pensamiento es visto en la complejidad como un aporte a soluciones, el debate cambia. Se rebasa el campo de lo individual al campo de la posibilidad de que te sirva la teoría para llevarlo a cabo. Ese es, por ejemplo, en Galton, ese es el sentido. Y por eso es reconocido Galton, porque no pasa a la contemplación, pasa a la posibilidad de llevar al conflicto a soluciones, ¿no? En donde diversos actores con toda su complejidad pueden llegar primero a dialogar, ¿sí? Es la intermediación. Y después de la intermediación, pues dice Galton, viene la solución. Claro, la teoría suena muy bonito, pero si aplicamos, digamos, en términos de modelo, es posible, sí es posible. ¿Quién se atreve a hacerlo? Martín, está medio locochón, ¿no? Pero hay otros compas que sí lo han intentado, ¿sí? Martín lo ha intentado y yo digo que con buenos resultados en el campo que se mueve. Y él, lo interesante, y yo siempre le he dicho a Martín, ¿qué es lo interesante de usted, de ti, ¿no? De que no se queda en la experiencia local, ¿no?
¿no? El tipo anda casi por todo el país, ¿no? Y ahora lo que hay que escuchar a Martín, que ha recogido de los diversos puntos del país, que puede aportar justamente, ¿cómo le hicieron los tamaulipecos, ¿no? Para enfrentar al narco, por ejemplo. Ahí hay experiencias y fueron bien duras. ¿Cómo lo hicieron los de Ciudad Juárez con el Señor de los Cielos? O en Sinaloa, ¿cómo le han hecho los compas de Culiacán, ¿no? Porque le han hecho, o los de Guerrero. Yo creo que en la historia del narcotráfico, el lugar más crudo y más cruel para mí es Guerrero, ¿no? ¿Por qué? Porque históricamente han vivido una violencia, no solamente de narcos, de terratenientes, del ejército, del Estado, la contraguerrilla, la desaparición de personas de los años 60, casi a fines de los 60, ¿no? Y sobre todo después de la muerte de los dos líderes, de todo ese proceso, Guerrero históricamente ha venido viviendo. Gustavo trajo un compa de Guerrero, y la verdad, híjole, man, ese chavo muy bien, y son de las experiencias que no nos van a decir la neta del planeta, porque la neta del planeta está donde estamos, pero te da luces, te dice, así pasó y así tuvo este proceso. Y por eso para mí sí es importante ligarlo a digamos, ciclo histórico, ¿no? De esta violencia, porque la pregunta clave entonces sí es ¿por qué estamos normalizando? Y lo que no debemos hacer, según yo, es precisamente debemos romper la normalización, ¿no? Entonces, pues este es el momento donde nos vamos a la pausa, donde rellenan sus bebidas espirituosas para regresar a las conclusiones. Ya nos queda poco tiempo. Entonces, como este es un programa que será en diferido, yo les propongo darnos un minuto, ¿sí? Para hacer lo que tengamos que hacer, en lo que ponemos un puntito musical y regresamos en un momentito con más Pandemonium, despejamos la mente, la vejiga y todo lo demás. Entonces, volvemos. La pandemia, producto del contagio, padecimiento y recuperación o muerte por causa de las complicaciones de la COVID-19, ha hecho que la humanidad se detenga. La contingencia ha puesto bajo la lupa nuestros hábitos de alimentación, la educación de nuestras hijas e hijos, nuestras prácticas laborales, nuestra relación con la enfermedad y la muerte de los nuestros y de los tuyos. Todo lo anterior y más nos motiva a gritar de desesperación, a pedir ayuda, a compartir nuestras experiencias, a dialogar y a escucharnos los unos a los otros en un gran y largo pandemonium. Pandemonium. Bueno, pues estamos de regreso. No, todavía no. Miguel, listo. Estamos de regreso aquí en el Pandemonium. Y bueno, vamos ya a la etapa para ir cerrando. Vamos a ir cerrando el programa, porque luego Omar nos regaña por tardarnos. Entonces, pues le dejo a Abraham la dinámica de cierre, que siempre le gusta a él poner la dinámica final. Entonces, Abraham. Pues yo nada más que agradecerle a Gerardo su tiempo, ¿no? Yo conozco a Gerardo, lo he leído en sus últimos más recientes artículos en el periódico donde Leonardo también escribe. Letras Libres no, Chiapas Paralelo. Y esto es muy interesante, o sea, sí reconozco a Gerardo este nivel de testigo de la realidad, ¿no? Así, al igual que Leonardo y otros personajes de San Cristóbal, yo los leo como estos Carlos Monsiváis que están retratando la ciudad constantemente, ¿no? Desde sus perspectivas, desde su historia, siguen retratando y siendo testigos de lo que ocurre en la sociedad. Les recomiendo que lo lean. Y te agradezco mucho tu participación, Gerardo. Y me quiero ir diciendo que a los científicos sociales luego nos critican porque siempre decimos que los problemas son complejos y ahí nos queda, ¿no? Como que patinamos en la complejidad del fenómeno para no comprometernos mucho. Sin embargo, sí déjenme decirles que este fenómeno de la violencia
desde la infancia hasta, ya no hablamos de las violencias de los adultos mayores como las personas que están aquí abajo de mí. También recibe una violencia institucional terrible, ¿no? O sea, todos estamos violentándonos a todos y yo creo que es momento de cambiar el chip, de cambiar el modelito, porque este modelito ya no nos está funcionando a la gran mayoría. Yo un poco escuchaba a otros analistas, pues es que los grandes narcos están en Estados Unidos, ¿no? Y no se apellidan ni López ni Pérez, son los Mackenzie, estos cuates que de un churro ganan 100 veces más de lo que cuesta un churro en México, ¿no? Y ahí se llevan la lana, o sea, ahí están alimentándose, ¿no? Y venden armas y venden guerras y venden muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo salirnos de esta lógica capitalista? Una lógica capitalista que nosotros alimentamos en la academia, que alimentamos en la medicina, en la cultura, en la política. Está complicado. Tal vez nuestra generación no la pueda hacer, pero yo creo que hay que preparar. Bueno, ya no hablemos de las crisis ecológicas, ¿verdad? Las crisis estas del cambio climático que nos van a fumigar como cucarachas. Muy complejo todo, Gerardo. Pero gracias por esta luz que nos ofreces esta noche de noviembre y que seguramente quienes lean y escuchen este pandemonio en unos 10 años dirán, qué razón tenían, mira, sí se nos iba a cargar la chingada y nos cargó. Bien chido. Gracias, Gerardo. Le doy la palabra a Miguel. Miguel, ¿quieres una conclusión antes de irnos? Sí, claro. Pues también gracias, Gerardo. Gusto escucharte. Ya te había visto en vivo un par de veces también. Te había escuchado, pero me decían Gerardo y no me caía bien quién eras, aunque te leí por ahí la semana pasada. Y bueno, también gracias a quienes se conecten en adelante. Los invitamos de nuevo, reiteramos que nos compartan, ¿sí? Porque esto queremos que sea un diálogo no solo de esta parte de la mesa, sino los que están del otro lado de la barra del chat. Propuso nuestro productor una mini encuesta y que decía, ¿usted ha sido objeto o víctima de alguna violencia? Para quien quiera contestarlo en la barra del chat. Si quieren también pues rebatirnos a los argumentos, se lo he dicho aquí, invitadísimos y a seguirnos en los siguientes programas, ¿no? Yo sí veo pues más o menos algunas respuestas a los primeros planteamientos que puse. Veo la parte que dices ahorita, Abraham, ¿no? También de cambiarle el chip, ¿no? Y a lo mejor de modificar nosotros también, ¿no? Nuestras microviolencias, ¿no? O sea, entre paréntesis, ¿no? Porque cada violencia es enorme, ¿no? Pero también se me hace mucho como lo que decíamos del agua, ¿no? Bueno, entonces si yo me baño en 3 minutos, pues de todos modos no se va a arreglar el asunto, ¿no? Del municipio, pero es importante hacerlo, ¿no? O sea, no demerita, ¿no? El cambiar esta parte de la violencia que ejerzo hacia mi familia, hacia mis compañeros de trabajo o a los académicos, alumnos, etcétera, ¿no? Pero en el escenario grande, ¿no? En el escenario local, municipal, estatal, nacional, ¿no? Que decíamos qué hacer y sí rescato algunos puntos así que nos compartió Gerardo, ¿no? O sea, el primero, el de recuperar el espacio público, ¿sí? Ese que yo creo que es una tarea que de una forma u otra se puede llevar a cabo. No sé si, por ejemplo, en este momento, en este programa, en este espacio virtual, también estamos generando un espacio público, ¿no? Más allá de otras cosas que se reproducen en los medios y en las redes, también tomar el punto para la reflexión, pero también en lo físico, involucrándonos con los más cercanos, ¿no? Entonces, ese sería uno, ¿no? El otro, el que mencionaba Leo, en este comunicado que decía, bueno, qué sorpresa, ¿no? Que salieron, ¿no? varios firmantes, ¿no? Del comunicado que se publicó y todavía 25, ¿no? Y decir qué estamos haciendo con eso, ¿no? Entonces sí, no estamos dictando las líneas a seguir, estamos exigiendo lo que se exige siempre, ¿no? Que hagan su trabajo, ¿no? Los que lo tienen que hacer con nombres y apellidos ahí, pero esto de hacer barra de contención y manifestar, ¿no? Manifestar que duele, manifestar la indignación y
el problema ¿no? De que lo normalizamos. ¿Para qué lo normalizamos? Pues para que no duela, ¿no? O sea, es lo que pasa también en el ejercicio, ¿sí? De los trabajadores de la salud, ¿no? Que compartía Gerardo ahorita, ¿no? O sea, pues muchas veces no es que el médico sea ojete, ¿no? Sino que a lo mejor está en un sistema rebasado, ¿no? Atendiendo más pacientes de los que puede, ¿no? Y no se va a poner a llorar con cada uno, ¿no? Y entonces, de repente, para no quebrarse de la cabeza, pues se vuelve ojete, ¿no? O sea, se insensibiliza o no es empático con el dolor ajeno, ¿no? Porque no lo sabe manejar, no puede, ¿no? Y es lo que hacemos cuando lo normalizamos. No, pues sí, pues, se murió, pues ya está jodido, ni modo. No, pues, no tiene que ser así, no tiene que ser así. Y entonces sí, no dejar de indignarnos, ¿no? No dejar de expresar, ¿no? La rabia, ¿no? Aunque duela, ¿no? Porque el sacarlo es decirlo y remover estas cosas tan feas, ¿no? Que se dijeron si le pasara a alguien de mi familia y esto nada más de escucharlo, ¿no? Como decía Gerardo, híjole, no, no quiero ni pensarlo, pero pues no sirve de nada voltear a otro lado o meter el hoyo, la cabeza en el hoyo, ¿no? Así como la avestruz, ¿no? Entonces, se me quedan esas propuestas, ¿no? O sea, de expresar la indignación y la rabia, juntarnos, recuperar el espacio público y ponerlo, ¿no? En la palestra del tema, ¿no? No por el miedo de expresarlo, pues va a desaparecer. Entonces, eso sería por el momento mi conclusión. Yo creo que todavía le queda algo a este tema para los siguientes programas, no sé, pero te agradezco mucho de nuevo, Gerardo, a quienes se conectan y pues paso el balón, no sé si vayas a cerrar. Si vaya a cerrar Gerardo, vaya a cerrar Leo, pero adelante. Que cierre Gerardo, ¿no? Entonces concluye tú. No, pues nada más, igual agradecerte, Gerardo, está chido, qué bueno que aceptaste venir, sobre todo con tanta premura, la invitación. Está chistoso porque yo trabajé como 2 semanas, pero trabajé en Chiltac y luego trabajé en Ecosur y también escribimos en Chiapas Paralelo, está muy chistoso. Bueno, creo que hay 2 cosas que me quedan dando vueltas, ¿no? O sea, el asunto de recuperar todo este proceso largo, ¿no? No sé cómo le dijiste. O sea, decir, no es algo que pasó en septiembre, ¿no? En septiembre de 2022 empezó la violencia, sino es una cosa que viene pasando de diferentes formas desde hace mucho y tiene elementos como estos que has mencionado, elementos nuevos que lo hacen como más espectacular o que lo transforman y lo llevan a otro escenario, ¿no? Y entonces creo que sí de pronto nos hace mucha falta, ¿no? O sea, porque muchas veces la interpretación es, no, pues es que el Mencho está diciendo que pasen estas cosas en San Cristóbal. Y en muchas ocasiones son cosas que nosotros hemos ido construyendo, ¿no? O sea, que hemos ido dejando que sucedieran y dijimos, no, pues está bien que fulanito, que fue el presidente municipal, haga esta alianza con este grupo y entonces que este grupo empiece a hacer estas acciones. Y está bien que fulanita, que fue presidenta municipal, haga esta alianza con estos grupos que ni a ella le caían bien, y luego fulanito va a hacer estas otras alianzas. Y entonces nos van pasando alrededor con gente cercana y porque no dijimos, ¿no? Pero tampoco podemos o sea, decir, no hagan eso porque son parte del universo en el que estamos inscritos, ¿no? O sea, o sea, si yo dejo de relacionarme con los empresarios, se me acaba un grupo de personas con las personas que beben en los andadores, me quedo sin amigos y así, ¿no? O sea, como estos universos en los que nos movemos forman parte también. Entonces, ese reconocimiento de pronto va a haber que moverlo y cambiarlo y decir, somos parte de esta cosa, no es el Mencho el que está decidiendo hacer estas cosas, sino nosotros lo hemos ido construyendo históricamente. Y la otra es que lo de normalización, ya me quedé dando vueltas con lo de normalizar, porque creo que es importante normalizar, ¿no? O sea, esto que decía Miguel ahorita de si no lo armamos, ¿no? Si no empezamos a aprender a vivir con algo que no podemos evitar, no la vamos a armar. Pienso siempre en
y a cada rato lo digo, este episodio de la guerra en Serbia, Serbo-Bosnia, ¿no? Donde había una esquina donde había un letrero que decía en serbio, decía Pasis Najper, ¿no? O sea, que cuidado porque hay un francotirador. Y pasaban las señoras con su bolsa del mandado y pasaban los niños que iban a la escuela y ya o sea, te esperabas, disparaba y entonces era el momento en lo que recargaba que te tenías que correr por esa esquina. Y así vivían, ¿no? O sea, y se seguía haciendo la vida. Y entonces, pues de pronto, decir, pues no es, o sea, no es como decir, esta es la vida, pero sí es aceptar y reconocer que tenemos que seguir haciendo la vida, ¿no? O sea, que no podemos escondernos en nuestra casa de la quinta a ver cómo pasa en otros lugares, sino que hay que seguir haciendo la vida y esa dinámica de seguir haciendo la vida eventualmente la va a hacer que suceda, ¿no? Antes de que llegue la crisis catastrófica ambiental y que acabe con todo, claro, ¿no? Pero bueno, eso, y bueno, y gracias otra vez, Gerardo, y a todas las personas que nos van a escuchar. Adelante. Bueno, sí, muchas gracias a ustedes, primero por las menciones y obviamente por la invitación, pero creo que me siento congratulado que el tema lo hablemos. Eso creo que es un buen paso, ¿no? Cualquier espacio que hable sobre problemas que nos afectan colectivamente siempre va a ser trascendente, más allá del impacto que pueda tener. Esperemos siempre que tenga impacto. Y segundo, hay muchas cosas que quedan, no en el tintero, sino que efectivamente no tiene razón Abraham, ¿no? Lo decía, es que es muy complejo, ¿no? Y recuerdo cuando nos decían idiopático en términos médicos, ¿no? Decía uno de mis tutores, decía, pues es la manera elegante de decir que somos ignorantes, ¿no? Es una enfermedad de origen desconocido, ¿no? Poníamos, ¿no? De origen idiopático, pues creo que tampoco, hay que siempre intentar explicar desde todos los puntos de vista, no solamente desde el teórico, ¿no? Porque lo empírico también es sumamente importante. Muchos de nosotros nos movemos más en el campo de lo empírico ¿no? que de la doctrina, ¿no? Y también es importante, sin duda, la misma doctrina. Pero el otro aspecto que digo que queda en todo esto, ¿no? Es que estamos hablando de un tema que, fíjense, y puede salir de todo lo que hemos hablado, que es muy invisible. Es muy invisible, ¿no? Acuérdense de esa película de ciencia ficción, que yo soy, creo que como Leo, que me encanta la ciencia ficción, en donde son unas videntes, 3 videntes, una de ellas, que pueden anticipar el asesinato, ¿no? No sé si se acuerdan, no me acuerdo ahorita el nombre en inglés de esa película, que es muy interesante. Minority Report. Esa. Entonces, porque yo discuto con gente de muchas formas de ver el mundo y unos dicen que lo único son los madrazos, la sangre, ¿no? Es decir, para resolver esto tiene que pasar por sangre, ¿no? Como a nosotros los médicos nos dijeron, ¿no? Solamente siendo duro y cabrones nos vamos a hacer buenos médicos, ¿no? Así me decían, ¿no? Entonces nos trataban bastante rudo, ¿no? Entonces, creo que efectivamente ante algo que en sí, o sea, es visible por los efectos y es durísimo, pero en el desarrollo, secuestrar, asesinar, ¿no? Lo único que ha ayudado es lugares donde hay cámaras por todos lados. Si se dan cuenta que hemos conocido, ¿no? Cómo se murió una muchacha, ¿no? Cómo salió, porque hay cámaras por todos lados. Esa podría ser una salida, un mundo, ¿no? Tipo 1984, ¿no? Y muchos pensábamos que no, aguas con el hermano, el gran hermano, ¿no? Con las mismas redes que nos tienen sumamente controlados, ¿sabes? Sabe la red que mañana voy a viajar, lo va a anunciar que yo mañana viajo, ¿no? Y a dónde voy a ir, ¿sí? Entonces, ese es el mundo que queremos, pero es un mundo muy visible. Y ese es el impacto que tienen este tipo de situaciones, es lo invisible que son, ¿sí? Nos damos ya, y es lo duro, ¿no? Cómo saber inmediatamente que un niño, ¿no? Le pasa tal cosa y que podemos actuar en redes, ¿no? Cuando lo secuestran ha pasado, ¿no? Que luego cierran carreteras, se mueve la gente y en algunos casos va, ¿no?
pero no es así. Es decir, la vida real es tan voy a quitar esa, tan dura, tan dinámica a la vez, que estar en esa vida cotidiana entre el trabajo, la llamada, el ir, el venir, que justamente eso también es parte de esa normalización. Nuestra vida cotidiana no está para soportar, digamos, en el sentido no de entender, sino de actuar en situaciones de este tipo, un secuestro, una cosa. Tenemos que cambiar los dispositivos, tenemos que cambiar muchas cosas, ¿no? Entonces, justo ahí está lo interesante de su programa en este sentido, ¿no? Las preguntas, que esas preguntas, no, de hecho, yo diría que ni siquiera son para mí, ¿no? Había que bajarlas justamente a la sociedad, ¿no? ¿Sí? Porque ahí está, de alguna manera, el origen también de nuestros problemas, ¿no? Y ahí está, ¿no? Vivimos en un sistema que produce, y ese sistema no viene de la nada, viene hecho por nosotros mismos, ¿no? Les agradezco la posibilidad de reflexionar en voz alta. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues este fue el Pandemonium del viernes 25 de noviembre del 2022. Gracias a Gerardo por habernos acompañado, gracias a Abraham y a Miguel por haber estado y hecho preguntas y complejizado el tema. Y gracias a Omar por toda la chamba que va a hacer con esta grabación el día de mañana y que ustedes podrán ver a partir del sábado o quizá el domingo. Bueno, gracias. Nos vemos el próximo viernes aquí en otro Pandemonium. Ya estamos de Pandemonium en Pandemonium. Entonces, gracias y nos vemos. Buenas noches. Bye. Pandemonium, nomás porque estamos empezando, Pandemonium significa muchas cosas. Puede ser todo, puede ser cada uno, puede ser todos y cada uno. Pandemonium. Vocablo proveniente del griego pan, todo. Y daimonion, espíritu. Es decir, todos los espíritus. Pandemonium es un ejercicio de reflexión comunitaria acerca de los procesos sociales y cómo han sido modificados por la pandemia de COVID-19 que vivimos y nuestras perspectivas hacia este futuro próximo incierto conocido como la nueva normalidad. Pandemonium. Pero también otra de sus acepciones puede ser un debate que se da cuando se juntan a discutir ángeles y demonios.